WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. El Imperio Romano soportó la guerra y la locura de sus gobernantes hasta que la marca de la cultura greco-romana queda impresa en Europa y en el mundo mediterráneo. Entre los más afectados se encontraban los judíos, y entre los judíos un resurgimiento de la herejía que transformaría a Occidente. El surgimiento del cristianismo, esta vez en la tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La historia del Imperio Romano se puede contar fácilmente. Los 2 primeros siglos que se abren con el emperador Augusto fueron una época de paz y prosperidad. Hubo emperadores locos, emperadores crueles y emperadores asesinos, pero todo seguía marchando. El Mediterráneo estaba lleno de barcos, los caminos eran seguros, los límites estaban bien custodiados. La civilización greco-romana parecía estable, considerada la estructura suprema del mundo. La historia ya no era un proceso, sino un registro de cómo la civilización había llegado a ser estable y perfecta. La política no significaba cómo debían ser las cosas, sino qué se debía hacer para mantenerlas así. El siglo III, sin embargo, fue época de progreso, guerra civil, hasta el reinado de Diocleciano, desde el año 284 hasta el 305 después de Cristo, período de reorganización y reconstrucción. Durante casi otro siglo hubo una paz relativa, pero luego todo se resquebraja. La economía se quiebra, las provincias son invadidas por los bárbaros, Roma es saqueada, y en el 476 después de Cristo, Rómulo Augustulo, el último emperador en gobernar desde Roma la parte occidental del imperio, se retiró al campo. Y así llegó el final, unos 5 siglos después de la batalla de Accio, y luego el comienzo de la paz de Augusto. Todo fue muy notable. Como escribió Edward Gibbon, historiador del siglo XVIII, en lugar de preguntarnos por qué se destruyó el Imperio Romano, deberíamos sorprendernos de que hubiese durado tanto. El punto decisivo llegó no en el siglo V, sino antes, en los siglos II y III, cuando Roma comprendió que no era inmortal y cuando esa serena confianza de la antigua era fue reemplazada por un sentimiento más angustioso, más intranquilo y cada vez más decadente.